Plaza Podcast. Hoy hablamos de cómo construir una carrera jurídica en un entorno cada vez más exigente y competitivo. Queremos acercar una visión muy práctica sobre formación, especialización y empleabilidad en el ámbito del derecho. Para ello nos acompañan Carla de Paredes, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas. Hola, buenas. Y Benjamín Prieto, socio y codirector de la oficina de Andersen en Valencia, donde lidera el área de Derecho Procesal, Concursal y Arbitraje. Además, es consejero en la firma, coordinador en posgrado y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Hola, Rafael, gracias por invitarnos. Hablemos con Carla en primer lugar para preguntarle si un estudiante está dudando qué universidad elegir para estudiar Derecho. ¿Qué le diría usted para ayudarle a decidir? Bueno, pues yo le diría que el derecho no es únicamente memorizar normas, el derecho es razonar jurídicamente, interpretar la realidad y tomar decisiones con impacto social y profesional. Por ello, la Universidad Europea de Valencia tiene un modelo académico que se basa en el aprendizaje experiencial, un método más que efectivo para poder adquirir conocimientos. Realmente tenemos un lema que es dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es lo que aplicamos en la Universidad Europea de Valencia porque es lo que marca la gran diferencia. El mercado profesional exige saber hacer, no solo saber. Los pilares principales en los que el modelo académico de la Universidad Europea se basa es, primero, entornos profesionales. El derecho se aprende también fuera del aula, como una herramienta viva, no solo como un contenido abstracto. Por ello acercamos la universidad al mundo profesional y a la inversa, el profesional viene al aula. Tenemos entornos simulados, a través de simulaciones de situaciones reales. Sostenibilidad y la ética. Estamos en un mundo global donde queremos que nuestros alumnos sean agentes del cambio y comprometidos con la ética social. Para ello tenemos un currículum de sostenibilidad que van adquiriendo a lo largo de sus estudios. No puede faltar el carácter internacional de la universidad, las distintas nacionalidades que hay en la Universidad Europea y los distintos programas internacionales. No se trata solo de formarte, sino de abrirte puertas reales al futuro. También es necesario formar y desarrollar el pensamiento crítico, la ética profesional y habilidades prácticas, porque estudiar Derecho no solo es obtener un título, sino es decidir hoy qué tipo de profesional y ciudadano quieres ser. ¿Qué tipo de juristas necesita hoy el mercado realmente? Bueno, pues el jurista que necesita hoy es un profesional híbrido, principalmente sólido en el derecho, competente en tecnología, estratégico en su pensamiento y profundamente humano en su forma de ejercer. Ya no basta con conocer la ley, hay que interpretarla y aplicarla a los contextos cambiantes que estamos teniendo. Sobre todo, generar valor en un entorno global, digital y altamente exigente. El jurista tiene que tener, por un lado, una mentalidad estratégica, no solo meramente técnica. Se valora especialmente esta visión estratégica y el pensamiento crítico, porque las decisiones jurídicas cada vez más están vinculadas con el negocio y la gestión del riesgo. Juristas tecnológicamente competentes. La tecnología evidentemente ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un requisito básico. El mercado busca profesionales que comprendan las herramientas de la IA, manejen análisis de datos aplicados al derecho y sepan trabajar en entornos digitales. Esto responde a la realidad. Muchas tareas tradicionales ya se están siendo automatizadas y el valor del jurista está en aquello que no se puede automatizar. Juristas, evidentemente, con habilidades humanas avanzadas. Paradójicamente, cuanto más tecnológica es la profesión, más importantes son las competencias humanas, la comunicación eficaz, la empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de generar competencia. Juristas con un enfoque multidisciplinar. El mercado cada vez demanda más perfiles que comprendan las regulaciones internacionales y sepan trabajar en equipos multidisciplinares, con perfiles tecnológicos o de negocio. Y juristas comprometidos con la ética y el impacto social,
no podemos olvidar que el profesional del futuro debe también ser responsable, no solo competente. Conocimiento en sostenibilidad, sensibilidad hacia el impacto social, toma de decisiones éticas en entornos complejos. Cada vez más estas dimensiones están cogiendo peso en la práctica profesional. ¿Qué hace diferente estudiar Derecho en la Universidad Europea de Valencia frente a otras universidades? En la Universidad Europea de Valencia formamos a juristas que saben pensar, decidir y actuar en contextos reales. La verdadera diferencia no es el contenido, que es común a todos los grados, sino en cómo y en qué tipo de profesional se quieren convertir. Todas estas competencias es lo que marca la diferencia. En la Universidad Europea de Valencia, en el centro de nuestro modelo académico, está el aprendizaje experiencial. Es decir, rompe con la enseñanza puramente teórica y apostamos por el enfoque del learning by doing, donde el estudiante resuelve casos reales, participa en simulaciones, asume roles de abogados, jueces o fiscales, incluso su propio trabajo fin de grado lo defiende en un entorno real como puede ser una sala de vistas y permite desarrollar todo esto un criterio jurídico desde el inicio, no solo del final de su carrera. El estudiante aprende con profesionales en activos, profesores que son abogados, fiscales, magistrados o especialistas en compliance, que lo que hacen es trasladar su día a día al aula y esto le permite establecer puentes entre la universidad y la profesión, algo que el mercado está valorando enormemente. El grado, por otro lado, incorpora un título propio de Legal Tech e Inteligencia Artificial, con contenidos claves para el futuro. El programa del grado del Derecho está diseñado para que el estudiante se desarrolle en competencias, como hemos comentado anteriormente, pensamiento crítico, argumentación jurídica, habilidades de negociación, mediación y oratoria. Y además existe una conexión directa con el mundo profesional mediante prácticas, colaboraciones y redes de contacto. ¿Cómo se evita que el alumno tenga una formación demasiado teórica? Pues evitar una formación demasiado excesivamente teórica no significa ni mucho menos reducir la teoría, sino integrarla constantemente en la práctica. El derecho exige una base conceptual sólida, pero el verdadero reto está en cómo se enseña esa teoría. Cada concepto jurídico se trabaja aplicado a un caso. No enseñamos normas aisladas, sino que el estudiante interpreta situaciones reales, identifica problemas jurídicos y construye soluciones argumentadas. De este modo, la teoría se convierte en una herramienta, no un fin en sí mismo. El alumno no es un sujeto pasivo, trabaja mediante aprendizaje basado en casos, simulaciones en juicios y resolución de retos jurídicos. Todo esto le obliga a pensar como jurista desde el inicio, evitando el aprendizaje memorístico. Una de las claves es que el estudiante no solo simula, sino que también trabaja con casos reales, a través de la clínica jurídica, en problemas jurídicos auténticos y necesidades sociales reales. Nuestra evaluación es una evaluación continua. No solo nos basamos en pruebas de conocimiento, donde se evalúan tanto las competencias como los conocimientos, incluyendo informes jurídicos, exposiciones orales, defensa de casos y trabajos en equipos. Y el estudiante aprende con un profesorado en activo y con prácticas externas. También utiliza o incluimos la tecnología, que le permite trabajar con base de datos jurídicas y herramientas de análisis. El objetivo no es que el alumno sepa derecho, sino que sepa utilizarlo. Cuando el aprendizaje está orientado a la aplicación, la teoría deja de ser un problema y se convierte en la base imprescindible para formar juristas competentes, críticos y preparados para ejercer desde el primer día. Benjamín, en posgrado, ¿cómo conseguís que el alumno no solo aprenda, sino que salga preparado para trabajar desde el primer día? Pues la clave está en eliminar la frontera entre el aula y el despacho. Ya no solamente en los programas de posgrado, yo imparto una asignatura en grado, en el último año de grado, en cuarto de grado en Derecho, en donde tenemos una experiencia ya muy larga en hacer una asignatura muy práctica que replica exactamente lo que se encuentra un abogado cuando está ejerciendo, como es la realización de un juicio oral. Lo hacemos además en la sala de vistas real de la Ciudad de la Justicia. Quien dirige el tribunal es un magistrado en activo y los alumnos adoptan todos los roles que suceden en un juicio, como son testigo, perito y, por supuesto, las partes
procesales, el fiscal, el abogado del Estado, el abogado de la defensa, el abogado de la acusación. Y realmente los alumnos, estoy hablando en grado, terminan haciendo un juicio que nada tiene que envidiar al que se vería en la realidad entre abogados y fiscales que llevan años de práctica. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en que mucha parte del profesorado de la Universidad Europea, en posgrado fundamentalmente, pues por la mañana está en la sala de vistas y por la tarde está dando la clase, o está por la mañana negociando un concurso de acreedores y por la tarde está impartiendo docencia sobre esa materia. Y los alumnos no solamente tienen una visión de lo que dice el manual y de la teoría, sino que tienen una aplicación práctica pues directa en base a esos conocimientos que el profesor, que es un profesional, les está transmitiendo día a día. Desde tu doble rol como profesional en activo y docente, ¿qué echas en falta habitualmente en los perfiles junior cuando llegan al mercado? Bueno, pues fundamentalmente 3 cosas. La primera es criterio jurídico propio. Un alumno avezado pues enseguida puede localizar una norma, puede leerla y entenderla, pero cosa muy distinta es aplicarla al caso concreto, tener criterio propio para aplicarla al caso concreto. Ese sería un punto. Luego la capacidad de comunicar con claridad. Hay que hacer que el alumno trabaje oralmente los casos, exponga, participe, porque eso no hay otra manera de desarrollarlo que ponerlo en práctica. Y la tercera es la gestión de la incertidumbre. Cuando uno ejerce se da cuenta que las cosas no son blancas o negras. Hay mucha zona de grises y el poder gestionar toda esa parte de incertidumbre que hay en un caso, qué puedo preguntar, qué no puedo preguntar, qué prueba puedo aportar, qué prueba no puedo aportar, eso no está en la teoría, eso está en la práctica. Hoy en día, ¿es suficiente con un grado en Derecho o la especialización ya es imprescindible, Benjamín? Bueno, yo creo que casi todo el mundo conoce esta respuesta. Un grado es imprescindible, pero no es suficiente. Si tú quieres de verdad lanzar pues al futuro despacho que te contrate o a la empresa en la que quieres trabajar un mensaje claro, tú tienes que ir con una especialización efectivamente destinada a marcar una línea de lo que quieres que sea tu especial punto de atención en el ejercicio profesional. Y para eso están los posgrados, para eso está el aprendizaje profundo de idiomas y eso es imprescindible. ¿Qué áreas del derecho están ofreciendo más oportunidades laborales en este momento? Bueno, pues además de las clásicas, como son el derecho mercantil, sobre todo el área corporativa, y el derecho fiscal, y en particular la fiscalidad internacional, hoy en día tiene mucho auge el compliance, el buen gobierno corporativo y, por supuesto, todo lo que son las áreas de nuevas tecnologías relacionadas con el derecho, legal tech, protección de datos, inteligencia artificial, etcétera. Desde tu experiencia en Andersen, ¿qué perfiles jurídicos estáis demandando en estos momentos? Bueno, como te decía, es un básico tener una formación técnica muy sólida, un buen expediente académico. Es también un básico tener un buen dominio de idiomas. El inglés ya no es negociable. Ese es un requisito indispensable que tienes que tener. Y si tienes un segundo idioma que complemente, mucho mejor. Y luego un profesional que tenga una formación muy vinculada con la práctica. No puede venir alguien que solamente tiene conocimientos teóricos, porque entonces la capacidad de adaptación es mucho más lenta. Carla, ¿cómo ayudáis al estudiante a orientarse y a decidir hacia dónde enfocar su carrera? Ayudar al estudiante a decidir su futuro no es una acción puntual al final de la carrera, sino es un proceso continuo desde el primer día. Nuestro objetivo no es que el estudiante termine la carrera preguntándose ¿y ahora qué?, sino que termine sabiendo hacia dónde va y qué quiere hacer y cómo llegar. Orientar no es solo informar, es acompañar al estudiante en la toma de decisiones, ayudándole a conocer, a explorar opciones y construir su perfil sólido. Este acompañamiento se realiza en varios niveles. Orientación personalizada, cada estudiante es distinto y desde el inicio dispone de un asesoramiento individualizado a través de su asesora académica, planes personalizados según sus intereses y fortalezas y herramientas como los test de competencias que realizamos tanto al inicio del grado como al finalizar el grado, así como sesiones de orientaciones. Tiene un acompañamiento profesional con días de experto, que llamamos el Job Day, la semana de la Career Week y distintos talleres que acompañan a la búsqueda de prácticas y empleo, así como también a la hora de asesorar para la realización de su currículum, de la marca personal y procesos de selección.
Es un acompañamiento práctico, continuo y evidentemente alineado con el mercado real. Realizamos también distintos eventos con profesionales, así como charlas y encuentros con expertos del área jurídica a través de la Semana de Legal Week o las distintas jornadas que hemos realizado en colaboración con la Consellería de Justicia, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Comunidad Valenciana. Todo esto le permite contrastar su interés con la realidad y tomar decisiones informadas y le permite empezar a construir su primer networking, contactos con despachos, acceso a oportunidades laborales y participar en eventos de empleabilidad. El estudiante no decide en abstracto, sino que decide con conocimiento real de las opciones que tiene. Benjamín, seguro que hay estudiantes que nos están escuchando y que tienen en un momento de incertidumbre tan grande como el que estamos viviendo ahora, una pregunta respecto a su futuro. ¿Voy a encontrar trabajo o no? ¿Qué marca la diferencia cuando voy a intentar aplicar a un puesto de trabajo? ¿Cómo influye, ya nos has hablado de ello, la práctica en los procesos de selección? Cuéntanos, honestamente, ¿qué futuro les espera a los estudiantes? Pues mira, con honestidad, yo mando un mensaje de tranquilidad. El que, como he dicho antes, se haya preparado bien, haya hecho méritos, haya dedicado tiempo a una formación especializada, se haya preocupado por tener bien dominado 1 o 2 idiomas. El mercado jurídico en estos momentos sigue teniendo mucha capacidad de absorber buenos profesionales. Y por tanto, el que esté bien preparado tiene capacidad de entrar en el mercado de trabajo jurídico. Por tanto, ese estudiante que nos está escuchando, lo que tiene que saber es que este es un momento para eso, para prepararse. ¿Qué papel, Carla, juegan las prácticas, los profesores en activo o el networking en esa empleabilidad? Las prácticas, el profesorado en activo y el networking, evidentemente es el puente directo entre la universidad y el empleo. Son 3 pilares que, bien integrados, marcan la diferencia entre un graduado que busca trabajo y un profesional que ya está dentro del mercado. Las prácticas es el primer contacto real con la profesión. Permiten al estudiante aplicar todo lo que ha aprendido en un entorno profesional real, entender cómo funciona un despacho, una empresa, una institución y desarrollar competencias que no se adquieren solo en el aula. Pero su valor va más allá. Muchas veces son la puerta de entrada para el primer empleo. Además, facilitan algo esencial, validar la elección profesional. Por ejemplo, descubrir si te gusta más el ejercicio, la empresa o el sector público o el sector privado. El papel del profesorado que ejerce profesionalmente es decisivo, ya que trasladan al aula casos reales y actuales, enseñan la toma de decisiones de manera práctica y orientan al estudiante. Esto reduce enormemente la brecha entre la formación y la empleabilidad. En cuanto al networking, en el ámbito jurídico, pues permite el acceso a oportunidades, ¿no? A no solo depender, como decía Benjamín, no solo depende del expediente, sino también de cómo te posicionas tú, de los encuentros que tienes con las distintas empresas, con los distintos despachos. Este networking le permite al estudiante conocer oportunidades y entender mejor el mercado. Desde tu contacto con los alumnos, Benjamín, ¿qué evolución ves en ellos desde que empiezan el posgrado hasta que lo terminan? Bueno, pues este es uno de los motivos por los que me sigo dedicando a la docencia después de tanto tiempo, porque cuando acabas un año acabas agotado, pero el ver cómo entran los alumnos y cómo salen, eso motiva muchísimo. Esa capacidad de aprendizaje y ese vuelco que dan de entrar pues prácticamente sin saber cómo van a poder actuar en el mundo profesional, a que, como te he explicado antes, hagamos prácticas en las que al final de la práctica ya no sabes distinguir al alumno de un profesional que está empezando y que el alumno prácticamente cuando se puede incorporar al mercado de trabajo tiene las mismas actitudes y aptitudes que tiene un profesional que ha empezado. Eso es lo que marca la diferencia y lo que hace la docencia tan bonita. Para terminar, preguntas para ambos. Carla, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando y ahora mismo está en duda? Estamos en un momento de dudar. ¿Doy el paso? ¿No lo doy? ¿Estudio Derecho? ¿Qué le dices? Si está dudando si dar el paso o no, le diría que es algo muy sencillo. La duda es normal.
pero no dejes que la duda te paralice. Estudiar Derecho es exigente, sí, lo es, pero también es una de las decisiones más transformadoras que puedes tomar, no solo a nivel como profesional, sino también como persona. El Derecho te enseña a pensar, te enseña a argumentar, te enseña a entender el mundo. No necesitas tenerlo claro desde el primer momento qué tipo o qué perfil de abogado o de jurista quieres ser, porque la universidad está para eso, para ayudarte a descubrirlo. Lo importante es que elijas bien el entorno, donde quieres aprender, haciéndolo, de crecer y conectar con la realidad profesional. Y sobre todo, que confíen en ellos mismos, porque nadie llega siendo juristas. Todos nos hemos ido convirtiendo con esfuerzo, con compromiso y con acompañamiento. Benjamín. Yo, por no repetir nada de lo que ha dicho Carla, con la que estoy completamente de acuerdo, por experiencia decir que quien da el paso con convicción no se arrepiente. Formarse no es un gasto, es una inversión. Y si tuvierais que resumir en una frase por qué estudiar en la Universidad Europea de Valencia, ¿cuál sería, Carla? Porque no solo vas a estudiar Derecho, sino que aprenderás a ejercerlo desde el primer día en un entorno real, práctico y conectado con tu futuro profesional. ¿Tu frase, Benjamín? Yo diría que en la Universidad Europea aprendes Derecho donde se ejerce. Pues Carla de Paredes, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia, muchísimas gracias. A vosotros. Benjamín Prieto, socio y codirector de la oficina de Andersen en Valencia, consejero de la firma, coordinador en posgrado y profesor en la Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.